El nivel de residuos que producimos en todo el mundo ha aumentado rápidamente en las últimas décadas, pero no estamos dando una respuesta adecuada al problema. Así lo denuncia un informe reciente de la organización británica Verisk Microcraft, que alerta de una creciente crisis de la basura causada mayoritariamente por el plástico. El equipo de análisis de riesgos reveló que cada año se producen en todo el mundo más de 2.100 millones de toneladas de residuos, que podrían llenar más de 800.000 piscinas olímpicas. Solo el 16%, 323 millones de toneladas, de estos residuos se recicla. Estados Unidos es el país que genera más residuos per cápita en el mundo, 3 veces la media mundial. Además, es uno de los países desarrollados con menor capacidad de reciclaje. Alemania, por otro lado, parece ser el país más eficiente. Cada latinoamericano genera 1 kilogramo de residuos al día. Según un informe del Banco Mundial, la región genera 231 millones de toneladas de residuos al año, el 11% del total mundial. La mayoría, aproximadamente la mitad de los residuos sólidos municipales, son residuos de alimentos y plantas, y 1/3 son materiales reciclados secos, como papel, cartón, vidrio o plástico. Solo el 4,5% se recicla. 1/3 de los residuos generados en América Latina y el Caribe terminan en botaderos o en el medio ambiente. Solo se extrae el 10%. Los botaderos son lugares donde se acumulan desechos y residuos sólidos, sin ningún tipo de control. Aunque se encuentran en terrenos abiertos, en la mayoría de los países del mundo no son legales, ya que crean una gran cantidad de problemas ambientales y de salud. El problema radica en que los residuos no son debidamente tratados ni clasificados, lo que provoca que los niveles de contaminación sean muy altos y las plagas se multipliquen rápidamente. Estos se caracterizan por ser grandes áreas abiertas que conducen a la degradación del paisaje. La planificación urbana ha determinado que, además de la contaminación, crean una red de impactos negativos. Por ejemplo, la degradación de la tierra y el agua debido a los lixiviados. Una vez formado el revoque, es muy difícil de quitar. Requiere un proceso de descontaminación muy costoso y poco conocido en América Latina. Los botaderos son muy peligrosos, no solo para la naturaleza, sino también para las personas. Producen contaminantes que empeoran la atmósfera, el suelo, los cursos de agua y la vegetación, además de degradar la vida silvestre. En estos vertederos se reproducen animales que luego portan bacterias y virus peligrosos que pueden afectar a las poblaciones vecinas. Según las estadísticas, las áreas residenciales alrededor de los vertederos ilegales de desechos sólidos. Además, existen empresas industriales que envían sus residuos a estos vertederos. De esta forma, a la mencionada contaminación, se le suman elementos químicos muy peligrosos que pueden agravar la situación. ¿Y cuáles son las consecuencias? Los lixiviados son aquellos líquidos que se crean por la descomposición de los residuos sólidos. Son, por lo general, de color muy oscuro y tienen olor a podrido. Además, son altamente tóxicos y dañinos para la salud humana y ambiental. La humedad, la lluvia y las altas temperaturas favorecen la formación de lixiviados, que es una de las principales fuentes de contaminación del agua y del suelo. Cuando están en contacto con los seres humanos, propagan bacterias y toxinas muy dañinas que pueden causar la muerte. En los botaderos es muy común quemar residuos para reducir el volumen y crear un líquido lixiviado. Sin embargo, esta medida es muy negativa porque aumenta la contaminación del aire, lo que puede causar enfermedades respiratorias, incluido el cáncer de pulmón para las personas.
En el Perú se generan diariamente un promedio de 21.000 toneladas de residuos municipales, producidos por 30 millones de personas. Esto equivale a 0,8 kilogramos de residuos por persona al día. La basura en Perú es un problema para sus habitantes. Casi la mitad de los residuos no llegan a los rellenos sanitarios y se colocan en lugares inadecuados, como los botaderos, que luego afectan la salud y el medio ambiente. Y solo el 4% se recicla formalmente. Un relleno sanitario es un método diseñado para la disposición final de los residuos, una infraestructura o instalación capaz de manejar desechos sólidos de manera segura para la salud y el medio ambiente. En Perú, los rellenos sanitarios controlados no son suficientes. Del total de residuos generados en todo el país, solo el 52% es tratado allí. El resto va a botaderos, queda en las calles o es arrojado al agua. Solamente en Lima se han contabilizado 184 puntos que funcionan como botaderos de basura al aire libre. Sin embargo, existen puntos críticos en cuanto al almacenamiento de desechos en todos los distritos que la conforman. Según estudios recientes, el 42% de los distritos tiene al menos un punto crítico. En algunos lugares del país, como Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Chorrillos, San Martín de Porres, Puente Piedra, Caraballo y La Victoria, el Ministerio de Salud ha tenido que decretar una alerta sanitaria, debido a que los desechos se han convertido en un problema que afecta directamente a la salud de los pobladores. Por su parte, Perú tiene más de 3.000 kilómetros de costa. Esto le confiere una gran cantidad de ambientes de playa. Sin embargo, las zonas costeras se están convirtiendo poco a poco en vertederos. El turismo es una de las principales fuentes de contaminación, pero también hay una gran cantidad de afluentes muy contaminados que vierten al mar y depositan una gran cantidad de elementos nocivos que agravan la situación y degradan el paisaje. Dicho todo esto, es importante recalcar que esta problemática también surge por la falta de reciclaje en el mundo. Cada vez se fabrican más objetos de plástico, como platos, vasos, botellas o bolsas. Cuando los desechamos, pueden terminar en vertederos, incinerados o reciclados. Sin embargo, bajo la influencia de la lluvia y el viento, esta cantidad de residuos también puede acabar en el mar, aunque los tiremos a la basura. Lo cierto es que la contaminación por plásticos es uno de los principales problemas ambientales de nuestro tiempo. En promedio, 8 millones de toneladas de plástico se vierten al océano cada año, el equivalente a vaciar un camión de basura lleno de plástico cada minuto. Si no cambiamos las tendencias, para 2025 habrá 1 de cada 3 peces en nuestros océanos, y en 2050 habrá más plástico que peces. El uso responsable de plástico es una tarea multisectorial, que es responsabilidad de gobiernos, empresas y personas. Es importante señalar que reciclar plástico es una gran opción para reutilizar los residuos generados. Sin embargo, evitar la generación de residuos es una alternativa mucho más eficiente. En el Perú, en promedio, se usan al año aproximadamente 30 kilos de plástico por ciudadano y solo el 4% se recicla. Al año se suman cerca de 3.000 millones de bolsas plásticas, casi 6.000 bolsas por cada minuto. En Lima Metropolitana y el Callao se generan 886 toneladas de residuos plásticos al día, representando el 46% de dichos residuos a nivel nacional. Lamentablemente, con el tema de la pandemia, hubo un retroceso muy fuerte porque por el tema del contagio, que al inicio se pensaba que era a través de los residuos o por el contacto con algún tipo de productos, se comenzó a utilizar muchos plásticos y además muchos descartables, ¿no? Mucho tecnopor,
mucho producto descartable que lamentablemente ha sido un problema muy serio para todo el país, ¿no? Entonces, ahí creo que todavía, bueno, sigue todo este problema del uso. A nivel mundial, también encontramos plásticos en el mar, que proceden de vertidos de basura deliberados, de vertidos accidentales desde barcos o de los efluentes de las estaciones depuradoras y plantas de tratamiento de aguas residuales. Debido a que el plástico es muy persistente y se dispersa fácilmente, podemos encontrar plásticos en todos los rincones del planeta, desde el Ártico hasta la Antártida. Ya se han encontrado plásticos hasta en las zonas más profundas, a más de 10.000 metros de profundidad. Los plásticos que encontramos en superficie solo son la punta del iceberg, ya que representan menos del 15% de todos los plásticos que hay en el mar. En las costas y el litoral también se pueden encontrar altas concentraciones de plásticos, especialmente en regiones con altas poblaciones costeras, con sistemas de gestión de residuos inadecuados, pesquerías intensivas o turismo elevado. Una vez los objetos de plástico llegan al medio marino, tardan entre décadas y cientos de años en degradarse. El tiempo de degradación depende del tipo de plástico y de las condiciones ambientales a las que se expone. Durante todo ese tiempo, hasta que se degraden, todos los objetos de plástico que llegan al mar pueden causar graves daños a la fauna marina. Cada año, más de 1 millón de aves y más de 100.000 mamíferos marinos mueren como consecuencia de todos los plásticos que llegan al mar. Perú genera casi 8 millones de toneladas de residuos al año. La mayoría de este plástico no se descompone en el mar y puede durar cientos o miles de años. En el 2018 se halló a una tortuga muerta por ingesta de plástico. Se calcula que para el año 2050, al menos el 99% de aves marinas habrá ingerido plástico. Bueno, nuestro país es un lugar que está altamente contaminado. De hecho, tenemos la playa más contaminada de Sudamérica, que es la que está en Ventanilla. Pero eso, o sea, además de la contaminación, tenemos un tema que es con la educación ambiental, ¿no? Las personas tienen que saber segregar para poder reciclar y que no se contamine, ¿no? Eso, digamos, es lo más grave. Los restos de plástico son consumidos por animales de todo tamaño. Las ballenas bárbaras, las tortugas marinas, los tiburones y las rayas, en peligro de extinción, ingieren estos contaminantes. Pero también está en seres más diminutos. Un grupo de científicos ya ha grabado el plancton, microorganismos que conforman la base de la cadena alimenticia del mar, comiendo partículas plásticas. Los peces, como la anchoveta peruana, consumen el zooplancton contaminado y de esta manera el impacto puede llegar a todos. O sea, ya nosotros no vamos a ver ningún pez del mar que no esté lleno de microplásticos probablemente, y es lo que nosotros comemos a diario. Entonces, el pollo también, el suelo donde está ese animal, el aire que contamina, respira una vaca, qué sé yo. Entonces es una cadena y nos damos cuenta de lo importante que es cuidar la naturaleza, no solamente para tomarnos fotos bonitas y salir bien en unos stories de Instagram, sino lo que va a la cadena alimenticia, ¿no? Todo el proceso de la cadena alimenticia que al final repercute en nuestra salud. Los microplásticos no solo afectan la vida marina. Una persona puede consumir hasta 14 partículas de microplásticos al beber un vaso de agua. Ello demuestra que todo lo que arrojamos al océano vuelve a nosotros.